La leyenda de la planchada, un espíritu de compasión y misterio en los hospitales chilenos. En los pasillos de los hospitales de Chile circula una historia que provoca tanto misterio como asombro. La leyenda de la planchada cuenta que el espíritu de una enfermera, vestida con un impecable uniforme de épocas pasadas, aparece inesperadamente para cuidar a los pacientes más graves. Su presencia, siempre envolviendo una atmósfera de calma y misterio, es señalada por quienes, desde sus camas de hospital, aseguran haber recibido sus cuidados en las horas más solitarias de la noche. Según los relatos, la planchada tiene una apariencia intachable. Su uniforme parece recién alisado, de ahí su nombre, y sus gestos son serenos y amables. Sin embargo, tras su apariencia cálida, se esconde una historia de desamor y tragedia que explicaría por qué su espíritu permanece vagando entre los enfermos. Este ente, que parece buscar redención, recorre los pasillos silenciosos y se acerca a quienes necesitan ayuda como una enfermera más, aunque muchos aseguran que su toque no pertenece a este mundo. Esta leyenda, que ha sido relatada por pacientes y enfermeros en diferentes hospitales del país, mezcla compasión y misterio, convirtiendo a la planchada en un símbolo de la vocación eterna de aquellos que dedican sus vidas al cuidado de los demás. ¿Pero quién fue realmente esta enfermera? ¿Qué tragedia la condenó a vagar sin descanso? Descubre la historia detrás de este espíritu que sigue cuidando de quienes más lo necesitan, aún desde el más allá. La leyenda de la planchada tiene sus raíces en la historia de los hospitales chilenos y refleja tanto el respeto como la fascinación por el personal de enfermería, quienes han dedicado sus vidas al servicio de los enfermos y necesitados. Esta historia, que se ha transmitido durante generaciones, es conocida en múltiples hospitales de Chile, especialmente en centros de salud antiguos donde la actividad paranormal se percibe con mayor frecuencia. Algunos relatos sitúan la historia en el siglo XX, cuando las enfermeras solían portar uniformes almidonados y planchados a la perfección, y en una época donde la vocación por el cuidado era casi una vida de entrega total. En estos años se narraba la historia de una joven enfermera de carácter serio y profesional que dedicaba sus días y noches a sus pacientes. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por un desengaño amoroso. Se enamoró profundamente de un médico que, tras prometerle matrimonio, la abandonó inesperadamente. Esta traición habría sumido a la enfermera en una profunda tristeza que, según la leyenda, le llevó a un trágico final. La leyenda de la planchada se ha convertido así en un símbolo de la entrega y el sacrificio en los hospitales chilenos. Una historia que recuerda a los profesionales de la salud la importancia de la empatía y el compromiso, pero también el peligro de descuidar su propio bienestar en el camino. La leyenda de la planchada cuenta la historia de una enfermera cuyo espíritu sigue vagando en los hospitales de Chile, especialmente en las noches, cuando el silencio se apodera de los pasillos. Según los relatos más comunes, la planchada fue una enfermera joven, dedicada y profesional, cuyo uniforme blanco y almidonado siempre estaba impecable, lo que le valió su apodo. Sin embargo, la vida personal de la planchada estuvo marcada por el desamor. La leyenda narra que esta joven se enamoró de un médico, quien le prometió un futuro juntos. Llena de ilusión, la enfermera dedicó sus días al trabajo mientras esperaba ansiosa el día en que su prometido cumpliría su palabra. Pero su amor fue traicionado. El médico abandonó el hospital y la dejó sola, destrozada y humillada. La decepción y el dolor fueron tan profundos que la enfermera cayó en un estado de tristeza que comenzó a afectar su salud y su desempeño laboral. El fantasma de la planchada aparece en las habitaciones de los pacientes más graves, especialmente aquellos que se encuentran solos o sufriendo. Los pacientes que aseguran haber recibido su ayuda cuentan que la planchada llega silenciosamente, revisa su estado, les brinda palabras de consuelo y luego desaparece sin dejar rastro. La leyenda de la planchada sigue viva en los hospitales de Chile, donde tanto pacientes como personal médico
hablan de su presencia con respeto y, en algunos casos, con temor. Para muchos pacientes que han estado al borde de la muerte o han experimentado largos periodos de dolor, la figura de la planchada es una presencia reconfortante. Aunque su aparición es desconcertante, sus visitas parecen estar llenas de compasión, y aquellos que la han visto aseguran que después de su paso experimentan una mejoría o sienten una paz inexplicable. En algunos hospitales, el personal de enfermería y los médicos hablan de extrañas corrientes frías o luces que parpadean en las habitaciones donde ella ha sido vista, y muchos creen que su espíritu está atrapado en estos centros de salud debido a la culpa que llevó en vida. Esta leyenda ha generado un impacto cultural significativo en el país, y su historia ha sido recreada en libros, programas de televisión y documentales que exploran lo paranormal. La figura de la planchada también representa la devoción y sacrificio de quienes eligen el camino de la enfermería, una profesión que en muchas ocasiones implica poner las necesidades de los pacientes por encima de las propias. Sin embargo, también existen relatos de experiencias menos placenteras. Algunos pacientes y empleados afirman haber sentido una presencia inquietante, como si alguien los observara desde el fondo de la habitación, especialmente cuando hay dudas o burlas sobre la leyenda. A día de hoy, la leyenda sigue siendo motivo de conversación entre el personal de los hospitales y los pacientes, y su figura de enfermera vestida de blanco es reconocida como un símbolo de la entrega y compasión que definen la vida de quienes dedican su existencia a cuidar de otros. La leyenda de la planchada es una historia que, además de provocar misterio, invita a reflexionar sobre la naturaleza de la compasión y el sacrificio en la vida de aquellos que dedican sus días al cuidado de otros. La imagen de una enfermera que sigue cuidando a los pacientes desde el más allá refleja un compromiso profundo que trasciende la muerte, una vocación que parece inmortalizada en su figura espectral. Pero su historia también nos recuerda que las emociones no resueltas y las heridas de amor pueden marcar un alma de manera irreversible, manteniéndola atada a este mundo. La planchada no solo es una enfermera espectral, sino también una mujer atrapada en el lamento de su desamor, una figura que, en su eterna búsqueda de redención, sigue velando por quienes más lo necesitan. Es un recordatorio de que, a veces, aquellos que más sufren también pueden ser quienes más alivio ofrecen a los demás. ¿Y tú, te atreverías a buscar a la planchada en los pasillos oscuros de un hospital? Quizás, como muchos antes que tú, podrías sentir su toque sereno o verla desaparecer en el silencio de la noche. En Chile, su leyenda sigue viva, recordándonos que, en ocasiones, los verdaderos cuidadores no se limitan al mundo de los vivos. Si disfrutas de historias de miedo y leyendas misteriosas, no olvides suscribirte al canal, dar like a este vídeo y dejar un comentario. ¿Conoces alguna otra leyenda que debería explorar? Déjala en los comentarios.